En un almacén silencioso de Irak, bajo una luz temblorosa, unos huesos viejos esperaban dentro de una caja olvidada. Nadie habría apostado por ellos. Parecían restos más, polvo sobre polvo, una rutina para cualquier arqueólogo cansado. Pero cuando levantaron el cráneo, algo se rompió en el aire. La forma no encajaba con lo que esperaban ver, y, por un instante, todos sintieron lo mismo. Aquello no era un hallazgo normal, era una advertencia. La genética moderna ha dejado una cosa clara. Los hombres antiguos se movían mucho más de lo que se creyó durante años. Cruzaban desiertos, ríos y fronteras que hoy parecen imposibles. Así que, cuando aparece un esqueleto que no parece pertenecer a ningún tipo humano conocido, la pregunta no es pequeña. La pregunta es brutal. ¿De dónde vino realmente? Para entenderlo, hay que retroceder a la ciudad de Ur, en el antiguo Irak. Allí, entre arena, ladrillo roto y silencio, se levantó una de las excavaciones más famosas del siglo pasado. El lugar parecía dormido, pero bajo esa quietud había cámaras selladas desde hacía milenios, y dentro de ellas, los arqueólogos empezaron a sacar oro, cerámica, armas, huesos y señales de sacrificios humanos. Era como abrir una tumba y encontrar un reino entero detenido en la penumbra. Al frente de aquel trabajo estaba Leonard Woolley. Su equipo no solo buscaba objetos bellos, buscaba una civilización entera, y la encontró. Cada capa de tierra parecía contar una pieza del mismo relato: poder, ritual, miedo y una jerarquía muy antigua. Sin embargo, entre tantas cámaras funerarias, una empezó a llamar la atención por una razón incómoda. No se comportaba como las demás. La tumba aparecía registrada como PG-789, un número frío para una escena que no tenía nada de fría. Según las descripciones, allí había un vínculo con Mescalamduk, un nombre que aún hoy provoca discusiones. En la tradición más aceptada, se le asocia con el mundo real de los primeros reyes de Ur. Pero hay otra lectura más inquietante. Lo sitúa junto a los soberanos más antiguos, casi al borde de ese tiempo en que los relatos dejan de sonar históricos y empiezan a sonar legendarios. Y ahí entra el famoso listado real sumerio. Ese texto habla de reyes anteriores al gran diluvio, algunos con reinados de una duración absurda. Para muchos son cifras simbólicas, para otros son una memoria deformada de algo más viejo, un eco, un resto, una pista de que alguien quiso contar una historia, pero no toda la historia. Porque, si esas líneas conservaran una verdad escondida, entonces los primeros gobernantes no habrían sido simples hombres de barro y corona. La clave está en un detalle fácil de pasar por alto. La sepultura no parecía igual a las demás. Según los informes, estaba más honda, enterrada bajo estratos que sugerían una antigüedad mayor que la de las tumbas vecinas. Imagine por un momento esa escena. Una cámara cerrada, tragada por la tierra durante siglos, mientras encima se acumulan capas de abandono. Y aún así, en su interior, algo había sido diseñado con una precisión que no parecía improvisada. Ahí es donde la historia empieza a inquietar de verdad, porque no se trataba solo de profundidad. Se hablaba de piedra traída desde fuera de la región. Piense en eso. En una época tan remota, mover bloques pesados desde lejos exigía organización, fuerza y una voluntad férrea. No era tarea de un pequeño grupo asustado, era trabajo de una sociedad capaz de planear mucho más allá del día siguiente. Eso ya no parecía simple enterramiento, parecía ingeniería. El techo de la cámara añadió otra sombra. Las descripciones hablan de un sistema de reparto de peso, de apoyos ocultos y de mecanismos pensados para mantener la estructura firme. Dicho en palabras simples, no era solo una bóveda, era una solución, una respuesta construida contra el derrumbe. Y eso deja una impresión extraña, porque uno espera algo tosco, primitivo, casi accidental. En cambio, encuentra cálculo, encuentra mente, encuentra mano experta. Mire esa cámara en su cabeza, paredes oscuras, piedra fría, el aire detenido. Y arriba, una losa preparada para no caer. Esa imagen lo cambia todo. Porque si el diseño era tan bueno como se ha dicho, entonces alguien conocía principios de construcción mucho más refinados de lo que solemos asociar con ese tiempo. No hace falta exagerar para sentir el golpe. Basta con admitir que el enterramiento parece venir de una inteligencia muy afilada,
demasiado afilada, dirían algunos. Y entonces aparecieron las marcas en las paredes. No eran grandes inscripciones ceremoniales, eran signos parciales, trazos que recordaban a la escritura cuneiforme, la de cuñas que usaron los pueblos mesopotámicos, pero no coincidían del todo. Algunos signos no encajaban con lo conocido, otros permanecían mudos, sin traducción convincente. Eso abrió otra puerta, una más oscura. La posibilidad de una forma de escritura olvidada, o de una variante tan antigua que ya no sabemos leerla bien. Eso es lo que hace tan incómodo este caso. Cada vez que parece cerrarse, se abre por otro lado. La tumba no solo está llena de huesos, está llena de ausencias. Y en arqueología, a veces lo más perturbador no es lo que aparece, es lo que no consigue explicarse. Si quiere verlo con claridad, imagine ahora el momento en que el cuerpo fue sacado a la luz. No acostado como un difunto común, no extendido en reposo. Según algunas descripciones, el esqueleto estaba en posición vertical, sentado, como si siguiera esperando, como si no hubiera sido depositado, sino colocado. Y ese detalle ya cambia el tono de todo lo demás. Además, miraba hacia el este, hacia donde nace el sol, justo hacia el amanecer del equinoccio de primavera, según la interpretación que se ha repetido durante años. No parece casualidad, parece una intención, un gesto medido. Los antiguos daban enorme importancia a la dirección, a la luz y al renacer del día. Por eso esa postura no suena a simple entierro, suena a ceremonia, o a algo todavía más extraño. Las manos, además, habrían quedado en una posición poco común, no como las de un cadáver abandonado, sino como las de una figura ritual, casi como los gestos que después aparecen en representaciones de seres divinos o de autoridad sagrada. Y ahí el problema se vuelve delicado, porque ya no hablamos solo de un rey, hablamos de un rey tratado como algo más que un rey, o quizá de alguien que fue entendido así por su gente. Y todavía faltan los objetos. Alrededor del cuerpo se habrían hallado piezas metálicas cuya composición, si las primeras lecturas fueron correctas, mostraba rastros de titanio y cromo. No conviene correr demasiado con eso, son detalles que exigen cautela, pero la sola mención sacudió a muchos, porque esos elementos sugieren una metalurgia más compleja de lo esperado, como si el taller que trabajó para esa tumba hubiera sabido ir un paso más allá. También se habló de vasijas con un brillo cristalino, una especie de esmalte duro que habría necesitado temperaturas muy altas, y de herramientas con una exactitud geométrica que llamó la atención de quienes las examinaron. Todo ello, junto, dibuja una escena difícil de encajar en los manuales más rígidos. No hace falta forzar la interpretación para notar la incomodidad. La tumba parece demasiado avanzada para su etiqueta histórica, demasiado precisa, demasiado pulida. Vuelva un segundo al almacén del principio, a esa caja olvidada, a esos huesos guardados entre restos de reyes muertos hace mucho, porque ahí está la verdadera tensión de esta historia. No es solo que unos arqueólogos encontraran un enterramiento raro en Ur, es que, al volver a examinarlo, descubrieron que el cuerpo no se comportaba como esperaban, ni por su forma, ni por su posición, ni por todo lo que lo rodeaba. Y entonces surge la pregunta que nadie puede dejar quieta. Si aquel rey no encajaba en la imagen habitual de un hombre de su tiempo, ¿qué era exactamente lo que estaban mirando? La cámara seguía en silencio. El cuerpo seguía sentado. Y el amanecer, al otro lado de la piedra, seguía esperando. Pero la mayor rareza no estaba en el lugar del hallazgo, estaba en el propio esqueleto. Según los informes, las primeras observaciones mostraron un cuerpo reconstruido que alcanzaba casi 2,5 metros de altura. Eso, por sí solo, ya habría bastado para llamar la atención, pero lo inquietante eran las proporciones. No parecían las de un gigante enfermo, sino las de algo construido con otra lógica. Mire esa imagen con calma. Un armazón enorme, huesos largos, una silueta que no encaja del todo con la forma humana conocida. Al parecer, la tibia era más larga de lo que debía ser en relación con el fémur, y ese detalle no es menor. En anatomía humana, esa relación ayuda a sostener una forma concreta de caminar. Cuando cambia, también cambia la manera de avanzar, de cargar peso,
de mantener el equilibrio. Eso abrió una puerta incómoda, porque si esas medidas eran correctas, el cuerpo no solo era grande, también parecía adaptado a un movimiento distinto, no al paso habitual de un hombre moderno, no a la zancada que todos reconocemos al instante. Otra cosa, algo más pesado, más extraño. Y todavía faltaban los rasgos del cráneo. El cráneo, según se dijo, también descolocó a quienes lo observaron. Su capacidad rondaba los 1900 centímetros cúbicos, por encima del promedio humano actual. Eso no prueba nada por sí solo, pero unido a lo demás, empieza a formar un cuadro difícil de ignorar. A esa impresión se sumó otra cifra inquietante. La densidad ósea era, al parecer, mucho mayor que la normal. Los huesos parecían más compactos, más duros, casi como si hubieran soportado una carga constante durante toda una vida. Y luego vino el resto. Se habló de una vértebra lumbar adicional, de 13 pares de costillas en lugar de 12, de una pelvis con anomalías que habrían afectado la marcha y el equilibrio. Una sola variación puede explicarse, dos, tal vez también. Pero tantas juntas empiezan a parecer una firma, una combinación que no se ve todos los días. Piensa en un cuerpo que no solo creció distinto, sino que se organizó de otra manera desde el interior. Ahí es donde el hallazgo dejó de parecer una simple rareza física, porque si el conjunto de medidas era real, ya no se trataba de un esqueleto grande. Se trataba de un caso que obligaba a hacer una pregunta mucho más incómoda. ¿Era un ser humano excepcional o había algo en la muestra que no encajaba con nuestra clasificación habitual? Esa duda, una vez abierta, no volvió a cerrarse con facilidad. Y aquí conviene detenerse un momento. La historia podía haberse convertido en un estudio célebre. Podía haberse diseccionado hueso por hueso delante del mundo. Pero, según se afirma, ocurrió lo contrario. El cuerpo salió del foco público casi con la misma rapidez con la que había aparecido. Y ese silencio terminó diciendo más que cualquier conferencia. El traslado al Museo Británico parecía, en teoría, el paso lógico. Si alguien podía aclarar el caso, serían los especialistas en antropología y anatomía. Allí, frente a una mesa limpia y bajo una luz blanca, se esperaba una respuesta clara. O era un gigante humano, o un trastorno raro, o quizá una población antigua conocida. Algo tenía que encajar. No encajó. Al parecer, la correspondencia interna del museo no mostraba seguridad, sino desconcierto. En algunas notas se hablaba de problemas para clasificar los restos, en otras, de que no podían identificarse con claridad dentro de la morfología estándar de Homo sapiens. Incluso se sugirió consultar a expertos en homínidos extinguidos. Observe lo que eso implica. No estaban buscando confirmar una rareza local. Estaban tanteando categorías más antiguas, más oscuras, más cerca del borde del humano. Y aún así, nada de eso produjo un gran anuncio público. Nada cambió la historia oficial de un día para otro. El esqueleto, según los informes, terminó guardado, no celebrado, no exhibido, solo apartado. Como si el problema no fuera su tamaño, sino lo que obligaba a pensar. Porque un hallazgo así, si se muestra, exige una explicación. Y una explicación, en ese caso, parecía más peligrosa que el silencio. En 1958, de acuerdo con las versiones disponibles, los restos fueron devueltos a Irak junto con otros objetos. Luego entraron en la red del Museo Nacional Iraquí. Y ahí comenzó otro tramo del misterio. Con acceso limitado, con condiciones frágiles, con explicaciones oficiales sobre conservación y manejo delicado, la pieza se desvaneció otra vez del debate abierto. No desapareció del país, desapareció de la conversación, que no es lo mismo. Piense en esto. Un cuerpo sacado de la arena, estudiado por expertos de una gran institución, y luego devuelto a un sistema donde el acceso se vuelve difícil. Es el tipo de transición que deja espacio para todo, para el descuido, para la burocracia, para la pérdida real. Y también para la sospecha, porque cuando algo tan llamativo se calla, la gente no deja de hablar, solo empieza a hablar en voz baja. Ese silencio empujó la historia mucho más allá de la arqueología. De pronto, los huesos quedaron atados a uno de los textos más antiguos que se conservan de Mesopotamia, la Lista Real Sumeria.
Allí, los gobernantes aparecen divididos en dos tiempos, antes del diluvio y después del diluvio. Los reyes previos al cataclismo no reinan durante décadas, reinan durante siglos. Esa clase de duración rompe cualquier expectativa humana. La lectura convencional dice que esos números son míticos, una manera de engrandecer el pasado, pero hay otra línea de interpretación que siempre vuelve, y vuelve porque incomoda. Esa teoría sostiene que esos primeros reyes pudieron pertenecer a una población biológicamente distinta, no legendaria, distinta, como si los relatos hubieran conservado el eco deformado de seres reales que gobernaron mucho antes de lo que aceptamos. Y ahí entra la vieja imaginería de los Anunnaki. Imagínese la tablilla, hiedra dura, líneas gastadas, figuras colocadas a ambos lados de un árbol central. Una escena muy antigua, casi ritual. En la tradición mesopotámica, esos seres suelen describirse como deidades vinculadas con la creación, el poder y el conocimiento. Para la historia académica son dioses, para otras miradas podrían ser el recuerdo cultural de algo más concreto, algo que fue visto y luego convertido en mito. Esa idea es la que da un giro inquietante a ciertos relieves y relatos, porque cuando las antiguas historias hablan de seres que descienden del cielo, no todos oyen la misma cosa. Algunos oyen religión, otros oyen memoria distorsionada, como si una civilización primitiva hubiera intentado describir con el lenguaje que tenía una visita que no entendía del todo. Y si eso fuera cierto, entonces los nombres de dioses podrían esconder encuentros con inteligencias no humanas. Vuelva por un instante a los huesos, porque el problema es el mismo, un esqueleto que no encaja, un relato antiguo que tampoco encaja. Dos piezas separadas por miles de años, pero unidas por la misma incomodidad. Ambos parecen decir que en el pasado hubo algo que no sabemos clasificar bien, y cuando dos enigmas distintos apuntan en la misma dirección, el silencio pesa todavía más. A eso se sumaron además las afirmaciones sobre un tipo de evidencia mucho más moderna. En 2015, según se comentó en una presentación académica, se habrían usado muestras de ADN procedentes de Mesopotamia, y los resultados, de ser correctos, habrían sido extraños de principio a fin. Se habló de marcadores genéticos que no coincidían con humanos modernos, ni con humanos antiguos conocidos, ni con homínidos extinguidos aceptados por la ciencia. Al parecer, aparecieron señales que no se dejaban clasificar con facilidad. Se mencionó un linaje del cromosoma Y desconocido, secuencias mitocondriales poco comunes y reajustes cromosómicos fuera de lo normal en la biología humana. Son expresiones frías, casi secas, pero detrás de ellas hay una idea muy concreta. Si esos datos se interpretaron bien, entonces la muestra no solo era antigua, también parecía venir de un linaje que no encajaba del todo en nuestros cajones habituales. Y esa posibilidad, para algunos, conectaba de nuevo con el mismo nombre prohibido por las interpretaciones más conservadoras. Porque si el esqueleto era real, si la lista de reyes no era solo una exageración literaria, y si aquellos indicios genéticos apuntaban a algo fuera de lo común, entonces la vieja historia de Ur dejaba de ser una anécdota remota. Se convertía en una pista enterrada durante siglos. Y justo cuando parece que todo va a aclararse, aparece otra capa todavía más incómoda. Aún así, el problema nunca fue solo la posible contaminación. El verdadero golpe era otro. Los defensores decían que ciertos patrones se repetían con demasiada firmeza como para barrerlos de un plumazo. Pero esa idea choca con un muro simple y brutal. No existe, al menos de forma pública, una publicación revisada por especialistas que cierre el asunto. Sin eso, la muestra sigue flotando en una zona gris, y en esa oscuridad cada bando ve lo que quiere ver. Para los críticos, la ausencia de pruebas debilita todo el edificio. Para los creyentes, esa misma ausencia huele a ocultamiento. Mire esa escena con calma. Un hueso viejo sobre una mesa fría, una luz blanca, un técnico que se inclina y alrededor años de sospecha acumulada. Si la muestra fue mal identificada, todo se derrumba. Si no lo fue, entonces la historia se vuelve mucho más extraña. Porque si una sola de esas afirmaciones extraordinarias llegara a quedar demostrada, el impacto sería enorme. No pequeño, enorme.
La idea de una humanidad avanzando sola, paso a paso, podría dejar de ser la única lectura posible. Algunas tradiciones antiguas, leídas bajo esa luz, adquirirían un rostro distinto. El relato de los grandes diluvios, los reyes que parecen más dioses que hombres, los seres que enseñan a cultivar, a medir, a construir. De pronto, todo eso ya no sonaría tan lejano, y ahí está el verdadero centro de esta historia. No se trata solo de un hueso, se trata de quién encendió la primera llama. Si volvemos al principio de todo, aparece Sumer, y aparece casi de golpe. Hacia el 4500 antes de nuestra era, en el sur del actual Irak, surge una civilización que parece adelantada a su tiempo. No se ve como un grupo de aldeas lentamente transformadas, se ve como algo más abrupto. Como si alguien hubiera abierto una puerta y del otro lado ya existiera un mundo ordenado, poderoso y complejo. Imagine eso por un momento. Pantanos, canales, barro oscuro, calor espeso. Y, sobre ese paisaje, ciudades que ya no parecen experimentos, parecen afirmaciones. Sumer no entra en la historia con timidez, entra con muros, templos, escribas y gobierno. Entra con la seguridad de quien ya conoce las reglas del poder. Una de esas ciudades fue Uruk. Y el nombre pesa porque Uruk no era una aldea grande. Era un monstruo urbano para su época. Se habla de decenas de miles de habitantes, de calles activas, de actividad constante, de una vida que ya no dependía solo del campo. Piense en el ruido de los talleres, en los carros, en el barro secándose al sol. Piense en una multitud que ya obedecía a una organización real. Eso no surge de la nada. Otra ciudad importante fue Ur. Allí la huella de una sociedad avanzada se vuelve todavía más visible. No hablamos de chozas dispersas, hablamos de asentamientos con orden, con jerarquías, con rituales y con una vida pública que exigía administración. Eso significa gente contando granos, registrando intercambios, vigilando canales. Significa autoridad, significa estructura. Y luego está Eridu, uno de los nombres que aparecen una y otra vez cuando se habla de los primeros centros sumerios. Su importancia no está solo en las ruinas, está en lo que representa. Un lugar donde la civilización ya no parece improvisación, sino costumbre, donde el templo ya no es una simple casa sagrada, sino el corazón del poder. Escuche eso con atención. En Sumer, la religión, el gobierno y la economía iban de la mano. La imagen completa es la de una sociedad que ya dominaba sistemas de riego, edificios monumentales, clases sociales, escuelas y autoridad religiosa. Había sacerdotes que también gobernaban, había leyes, había aprendizaje formal, había una máquina social completa. Y eso es precisamente lo que desconcierta. Porque, cuando uno mira la velocidad con que todo aparece, la pregunta no desaparece, se afila. Piénselo así. No son solo ciudades, son invenciones. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, una de las más antiguas del mundo. Sobre tablillas de arcilla dejaban marcas en forma de cuña para registrar mercancías, ritos, cuentas y órdenes. Aquello no era decoración, era memoria. Era poder convertido en signo. Y detrás de cada tablilla había una mano entrenada durante años. En esas escuelas de escribas, un joven aprendía a presionar el cálamo sobre el barro húmedo una y otra vez, una y otra vez. El error se quedaba allí, visible, como una cicatriz. A su alrededor, el mundo seguía girando. Afuera, los canales. Adentro, el alfabeto de un imperio todavía sin nombre para sí mismo. No era un simple avance técnico, era una forma nueva de dominar el tiempo. También levantaron Sigurat, esas enormes construcciones de templo que dominaban el horizonte. Imagine la masa de ladrillo elevándose sobre la llanura, como una montaña hecha por el hombre. No eran edificios discretos, eran declaraciones. Desde lejos anunciaban que allí mandaban otros, que ese lugar tenía dioses, sacerdotes y una voluntad organizada. Y, como si no fuera bastante, desarrollaron sistemas matemáticos que siguen vivos en nuestro día a día. La división de la jornada en 24 horas, de la hora en 60 minutos y del círculo en 360 grados tiene raíces muy antiguas en ese mundo. No es un detalle menor, es una señal de cuánto pesó Sumer en la forma en que aún medimos la realidad. Aquí conviene detenerse un instante.
La gran pregunta no es qué hicieron los sumerios. Eso está claro. La pregunta es, ¿de dónde salió tan rápido esa capacidad? Porque una cosa es construir ciudades. Otra muy distinta es hacerlo con un nivel tan alto de organización, escritura, ley y cálculo desde tan temprano. Ahí nace la sospecha. Ahí empieza la sombra. Los propios textos sumerios, además, alimentan el misterio. Algunas tradiciones hablan de Dilmun, una tierra lejana, casi luminosa, descrita a veces como origen o paraíso. Otras historias apuntan al mar, otras a regiones montañosas. No suenan como simples apuntes geográficos, suenan como recuerdos envueltos en mito, como si la memoria de aquel pueblo guardara una puerta abierta hacia otro lugar. Durante mucho tiempo, esos relatos se leyeron como símbolos, nada más. Historias antiguas, bellas y confusas, parecidas a las que aparecen en otras culturas. Pero cuando comenzaron a crecer los estudios sobre ADN antiguo, algunos investigadores volvieron la vista hacia esas viejas líneas con otra inquietud. Y ahí cambió el tono. Porque ya no se trataba solo de interpretar textos, se trataba de abrir huesos. El problema era la tierra misma. La Mesopotamia antigua es dura con los restos. El calor, la humedad y el paso del tiempo destruyen muy rápido el material genético. Imagínese un sepulcro abierto al aire caliente durante siglos. La carne desaparece, el hueso se agrieta. Lo que pudo haber contado una historia queda reducido a polvo y fragmentos. Por eso, durante años, estudiar la herencia biológica de los sumerios pareció casi imposible. Pero en algunas tumbas selladas de Ur, según se ha informado, ciertos restos conservaron lo suficiente como para resistir. No era una victoria total, era una oportunidad. Los investigadores habrían logrado reconstruir partes de genomas antiguos a partir de esqueletos de miles de años. Y eso, para una historia así, es como encontrar una llave oxidada en una habitación cerrada durante siglos. Una llave pequeña, pero una llave al fin. Lo que vino después no disipó la niebla, la espesó. Porque los resultados, según se ha dicho, no encajaban de manera limpia con lo que muchos esperaban ver. No mostraban una conexión directa y sencilla con los grupos modernos de la región, como árabes actuales, persas o iraquíes. En su lugar aparecían combinaciones poco comunes y marcas raras, difíciles de encajar en una sola explicación cómoda. Piense en la cara de quienes revisaron esos datos. Pantallas frías, pilas de letras, un silencio largo. Cuando algo no encaja en un patrón conocido, el primer impulso es dudar de la muestra. El segundo, mirar otra vez. El tercero, ya más incómodo, es admitir que el problema quizá no está en la lectura, quizá está en la historia que creíamos cerrada. Y por eso esta parte del caso sigue siendo tan peligrosa. Porque si esos marcadores extraños pertenecen de verdad a la gente de Sumer, entonces la pregunta deja de ser académica, se vuelve casi primitiva. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Una población local que evolucionó de forma insólita? ¿Una mezcla perdida? ¿O la huella de algo que llegó desde fuera y aceleró el comienzo de la civilización? Y al final, la pista más extraña no estaba en una espada ni en una tumba, estaba en los huesos. Algunas lecturas de los restos atribuidos a los sumerios apuntan a algo inquietante, una huella antigua, distinta, difícil de encajar con los pueblos que llegaron después. No parecía una línea recta, parecía una mezcla, y eso cambia todo. Porque si uno se detiene ahí un segundo, aparece la verdadera grieta. Varios estudios sugieren que, tras alrededor del 2000 antes de nuestra era, la continuidad biológica se vuelve mucho menos clara. Los sumerios ya no se ven como una raíz inmóvil clavada para siempre en la misma tierra. Más bien, parecen el resultado de movimientos, cruces y sustituciones que el tiempo fue borrando. Eso es lo que vuelve incómoda la historia. No hay una sola puerta de entrada, hay varias. Imagine por un momento el paisaje, no el de los libros, sino el de una llanura caliente, plana, áspera, donde el barro se seca como piedra. En ese mundo levantaron ciudades, y una de ellas sigue imponiendo silencio incluso hoy, Ur. Allí se alza el Gran Sigurat, una masa escalonada que parece una montaña fabricada por manos humanas.
Visto desde abajo, da la impresión de que alguien hubiera querido construir una escalera para los dioses. Ese templo fue levantado con ladrillos de barro. Después recibió ladrillos cocidos por fuera, como una piel más dura contra la lluvia y el viento. Su construcción comenzó en tiempos de Ur-Nammu, y luego la terminó su hijo. No era solo un edificio, era un centro religioso, un corazón de ciudad, un lugar donde el poder y la fe se abrazaban sin pedir permiso. Piensa en eso. Un monumento que no servía solo para mirar, servía para dominar el horizonte. Y todavía hoy no está claro cuál fue toda su función. Algunos creen que también pudo servir para observar el cielo. La forma escalonada invita a pensar en los astros, en los ritmos nocturnos, en el orden oculto de arriba. Otros lo ven de otra manera. Lo imaginan como una montaña sagrada, un puente entre la tierra y lo alto. Ninguna de las dos ideas resulta débil. Las dos encajan demasiado bien con una civilización que parecía escuchar al mismo tiempo a los sacerdotes y a las estrellas. Ahí está la clave. Mire el sigurat con calma en su mente, no como ruina, como mensaje, porque los sumerios parecían construir para fijar algo que el tiempo se empeña en romper. Y sin embargo, incluso sus textos más famosos dejan grietas. Uno de ellos es la Lista de Reyes, una tablilla de arcilla, pequeña en apariencia pero inmensa en consecuencias. Allí aparecen nombres de gobernantes anteriores y posteriores al Gran Diluvio. Y entre esos nombres hay algo casi imposible de ignorar. Reinados tan largos que parecen pertenecer más al mito que a la carne. Cientos, miles de años. Demasiado para creerlo al pie de la letra, demasiado preciso para desecharlo sin más. Por eso la lista sigue desconcertando. Mezcla figuras históricas con personajes legendarios. En un punto, la frontera entre registro y símbolo se vuelve borrosa. Algunos investigadores creen que no solo quería conservar memoria, también quería fabricar autoridad. Como si ciertos linajes hubieran querido sostener su poder diciendo: venimos de los antiguos, venimos de los primeros, venimos de los que estuvieron cerca de los dioses. No es una simple lista, es una escalera hacia el prestigio. Y, si usted se fija, esto ya nos dice mucho sobre ellos. Los sumerios no solo levantaban templos, también levantaban versiones del pasado. Las escribían en barro, las dejaban secar y esperaban que aguantaran más que una vida humana. En esa misma sociedad, además, las mujeres no estaban condenadas al silencio que vemos en tantas culturas antiguas. Podían poseer bienes, podían comerciar, podían acudir a juicio. Eso no significa que vivieran en igualdad perfecta, nada de eso, pero sí indica un margen de acción notable para su tiempo, y ese margen aparece encarnado en nombres propios que todavía pesan. Uno de ellos es Kubaba. No nació en una casa real, pero llegó a gobernar Kish, hacia el 2500 antes de nuestra era. Eso la convierte en una de las primeras gobernantes femeninas conocidas por la historia escrita. Su figura importa porque rompe una idea cómoda, la de que el poder antiguo solo llevaba rostro de hombre. No, aquí hubo una mujer que ascendió por mérito, influencia y capacidad de mando, sin adornos, sin permiso. Y junto al poder político estaba el poder sagrado. Otra mujer, Eneduana, aparece como una de las primeras autoras conocidas. Sacerdotisa, escriba, voz religiosa. Imagina el peso de eso. En un mundo donde casi todo se perdía en el polvo, ella dejó palabras. No rumores, palabras. Y esas palabras sobreviven como una lámpara encendida en una sala muy antigua. Su presencia sugiere que, en Sumer, escribir no era un gesto menor. Era una forma de entrar en la memoria del mundo. Ese detalle cambia el tono de toda la civilización. Ya no vemos solo reyes y ladrillos. Vemos administración, culto, comercio, archivo, prestigio, voz. Vemos una sociedad compleja, con lugares para el ritual y para la autoridad. Pero aún falta una de sus sombras más famosas. Una ciudad que nadie ha podido señalar con el dedo en un mapa moderno. Se llama Arata. Los textos la describen como rica, poderosa, llena de oro, piedras preciosas y artesanos hábiles. Comercializaba con Uruk, brillaba como una promesa, y sin embargo, nunca apareció una prueba definitiva de que existiera realmente.
Algunos creen que pudo estar en regiones cercanas a Irán o a tierras más orientales. Otros piensan que fue un espejo literario, una ciudad inventada para representar abundancia, distancia y rivalidad. Sea como sea, Arata revela algo esencial. Los sumerios no solo pensaban en lo que tenían delante, también imaginaban lo que estaba más allá. Y esa imaginación no era inocente, servía para medir riqueza, prestigio y poder. Servía para decir, nosotros conocemos las rutas, los metales, los dones de tierras remotas. Nosotros pertenecemos a un mundo más grande que nuestra propia llanura. Luego está Gilgamesh, y aquí la historia baja la voz. Porque ya no hablamos solo de reyes ni de tablillas, hablamos de un hombre que busca entender la vida y la muerte. Su viaje no nace de la curiosidad, nace del golpe, del miedo, de ver que incluso el más fuerte termina cayendo. Piense en eso con calma. Un rey antiguo, tallado en la memoria, haciendo la misma pregunta que hace cualquier ser humano cuando pierde a alguien. Ese es quizá el verdadero centro de todo. Los sumerios dejaron monumentos, listas, leyes, escrituras, relatos de ciudades perdidas y reyes imposibles, pero lo más impresionante no es cada pieza aislada, es el conjunto. Si sus orígenes parecen mezclados, si su herencia biológica no apunta a una sola cuna, si sus textos mezclan historia y mito, entonces su identidad quizá no fue la de un pueblo puro y fijo. Quizá fue la de una civilización nacida de encuentros, llegadas y fusiones, y eso no la hace menos grande, la hace más humana, más dura, más real. Porque hay pueblos que nacen de una sola línea, y hay otros que nacen del choque de varias. Todo indica que Sumer pertenece a este segundo tipo, no como una respuesta limpia, sino como una construcción levantada sobre capas viejas, llegadas inesperadas y memorias que alguien quiso salvar del olvido. Mire otra vez el sigurat en su mente. La noche encima, el barro endurecido, las sombras de los escalones cayendo una sobre otra, el viento seco recorriendo la cima de Ur, y en algún punto de esa oscuridad, una losa gastada, con el nombre de un rey ya casi borrado por el tiempo. Ahí sigue, fría, inmóvil, como si todavía estuviera esperando que alguien vuelva a leerla.